Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, como es costumbre, vamos a hacer el cierre semanal del mercado. Vamos a ver cuál fue el ponderado del mercado, revisar datos macroeconómicos y la visión general de los inversionistas. Definitivamente, bueno, ya entrando en materia, lo más importante de esta semana fueron todo lo que son reuniones de bancos centrales. En mi perspectiva, los inversores están francamente muy pendientes de los datos y de las palabras de los bancos centrales. Entonces, siempre que nos acerquemos a ese momento de las reuniones, de las perspectivas de inflación, eh, de que se establezca cuál va a ser la tasa de interés, de los diferentes comentarios, entrevistas, pues siempre va a ser un momento muy importante para el mercado y vamos a tener jornadas de volatilidad en esos días en particular. Para entrar directamente en materia, en lo que es el calendario económico, el lunes y el martes no tuvimos grandes datos que tener en cuenta, más allá que los comentarios de Powell el día martes, que más adelante voy a comentar brevemente. Pues el miércoles ya fueron unos datos positivos para el PMI manufacturero y el de servicios para Alemania. Específicamente el de servicios nos habla de una recuperación y que probablemente veamos datos inclusive más altos de los que ya tenemos en PMI. Y por otra parte, para Francia lo que observamos es una ligera caída. Entonces, ¿qué me da esta visión de que por supuesto Europa, en general en Europa, pues encabezada por Alemania, tenemos unos muy buenos resultados y tenemos una economía que tiene un crecimiento importante, pero países como Francia están un poco rezagados respecto a Alemania, que por supuesto es la cabeza económica de Europa. Si nos vamos a Estados Unidos, el PMI manufacturero fue positivo, pero el de servicios comienza a disminuir en esas cuotas tan grandes que teníamos. Habrá que revisar el siguiente dato, pero es importante entender que es un dato menor al anterior y que pues es una disminución clara desde el dato anterior. Y ojo, porque el sector de servicios es uno de los más importantes. Junto con este dato y con el dato del día de hoy de consumo, preocupa un poco de que el excesivo gasto que se dio y la inflación que conllevó, la inflación y los datos inflacionarios que tenemos y que tuvimos en los meses pasados probablemente está explicado por ese excesivo gasto de parte de los estadounidenses en, en relación a la cantidad de ayudas fiscales que se les dio. Entonces habrá que entender un poco este fenómeno. Igualmente también tuvimos el día miércoles las ventas minoristas nuevas, las cuales fueron negativas, y estos datos de vivienda hay que tener mucho cuidado porque definitivamente probablemente es uno de los sectores que el Banco Central, mediante la compra de activos indexados a el sector hipotecario, probablemente está inflando los precios. Entonces habrá que hacerle un seguimiento, como ya lo recomendaban en sesiones pasadas. ¿Por qué? Porque el Banco Central estadounidense, em, pues las perspectivas siguen siendo similares a las tasas en relación a la tasa de interés. No, probablemente no se va a cambiar la tasa de interés hasta el 2023, inclusive algunos miembros de la FED hablan del 2022, pero mayoritariamente estamos hablando del 2023, y lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos niveles inflacionarios que continúen, como probablemente se va a hacer y como lo estamos viendo con la inflación subyacente sobre todo, pues probablemente entonces el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, se va a tener que ir a otros instrumentos monetarios, específicamente a la compra de activos, y disminuir la compra de activos para que pues no seguir inflando esto. El día jueves tuvimos el PIB de España, las expectativas empresariales, la situación actual de Alemania y el índice de confianza empresarial. Todos datos bastante positivos y nos hablan de básicamente lo que ya estábamos anticipando hace unas semanas atrás. Y es que en Europa vamos a comenzar a tener datos muy positivos, mientras que, digamos que llegando a las cuotas o a los datos de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos, por su parte, va a tener ese ligero freno económico que podemos estar viendo en algunas. Por supuesto, no quiero alarmar cuando hablo de freno económico, sino que probablemente los datos no van a crecer al mismo ritmo que crecían antes. De hecho, el día jueves se presentaron los pedidos de bienes duraderos, un dato negativo, tanto en su versión subyacente como la versión normal, y el PIB trimestral también se presentó. Recordemos que el objetivo o la proyección de parte
la FED es que el PIB llegue a una cota del 7% para el final del año. Entonces habrá que ver, probablemente sí lo logre, pero pues hay que ver, por ejemplo, ya ahorita iniciamos en semana de vacaciones, habrá que ver cómo es el tema de la inflación, del crecimiento, del consumo. Y un dato muy negativo para las peticiones de subsidio de desempleo es la segunda vez que disminuye este dato y que definitivamente lo que nos está indicando es que hay unas perspectivas negativas en el sector de empleo y que pueden estar en parte explicadas y que probablemente están muy explicadas por las ayudas fiscales que se le dan a los estadounidenses, que básicamente incentivan a que las personas se queden en la casa, no salgan a trabajar, bueno, una proporción, ¿no? Claro está, una proporción de las personas se queden en la casa, no trabajen y se queden solamente recibiendo dinero de parte del gobierno estadounidense pero bueno, hay que aclarar que estas modificaciones en cuanto a las políticas fiscales de Estados Unidos probablemente se modifiquen en un rango de tiempo a lo largo de este semestre, pero definitivamente ya tenemos una incoherencia de parte de Estados Unidos de tener buenos datos de empleo, pero de tener políticas excesivamente, digamos que por un largo tiempo a favor pues, de darle ingreso directo a las personas. Pero pues también es un fenómeno muy importante, pero de seguro va a llegar el tiempo en el que este se disminuya. Ahora, el día viernes, el día de hoy, como lo mencionaba en el análisis diario del mercado, tuvimos los datos, para mí el dato más importante, el dato de PCE, se ubicó en el 3.9. Bueno, y tanto la versión normal como la versión subyacente, que la tenemos en la parte de arriba, lo que nos refleja es que esa inflación está disminuyendo. No que tenemos un dato menor, no, sino que el crecimiento de la inflación está siendo menor a lo que hacía antes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, esta medición de la inflación es la más baja, es una de las que de hecho más se critica, pero habrá que revisar los siguientes datos de inflacionarios, pero por supuesto pues, tenemos una perspectiva un poco más tranquilizante respecto a la inflación para Estados Unidos. Respecto a las expectativas de consumo y de confianza y del gasto personal, pues nada positivo. Los datos, como les digo, también hay que revisar esos fenómenos a lo largo del tiempo de consumo en Estados Unidos, porque probablemente, y digamos que siendo negativos en el peor de los casos, estaríamos atravesando en Estados Unidos en una jornada básicamente eh, o en una jornada, no, sino en un fenómeno económico que se conoce como una trampa de liquidez y bueno, interesante hablar de eso, pero es una discusión ya muy alargada. Después, si observamos más señales de alarma, podríamos alargar el tema. Ahora, si nos vamos a directamente qué pasa en el mercado Forex, si nos fijamos en la columna que es semanal, pues lo que observamos es en general variaciones muy débiles, eh, por lo menos en las divisas más importantes, ¿no? El par euro dólar muy débil, la libra esterlina dólar muy débil, el dólar yen muy débil. Cuando hablo de debilidad no me refiero a que hayan caído, sino que la volatilidad y las variaciones fueron muy pequeñas. Comenzamos a ver variaciones muy positivas para el dólar australiano, que básicamente nos reflejan de un positivismo en la renta variable. Recordemos que el dólar australiano tiene una gran correlación con el SP 500, es decir, con la renta variable. Entonces nos está hablando de un escenario ya bastante positivo, saliendo del negativismo de la semana pasada y centrándonos en datos positivos, sobre todo con el plan de infraestructura que le dieron un impulso alcista a la renta variable, como la vamos a observar. También tenemos una caída ligera de parte del dólar americano contra el dólar canadiense. Lo único que nos está indicando es que el canadiense está apreciando y está sabiendo manejar el positivismo que se observa en el mercado en general, a favor del precio del petróleo. Resaltar igual el neozelandés muy por encima del dólar americano, una muy buena jornada para el dólar neozelandés, y ahí tengo que resaltar que a pesar que el real brasileño se apreció bastante bien la semana pasada, esta semana lo que observamos son caídas respecto al dólar americano del 3.8% y también caídas muy importantes de parte del peso mexicano, pese a que se apreció en las últimas jornadas bastante bien. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero pues el escenario en Forex ya nos habla de un positivismo en general.
en el mercado. Si nos vamos a la renta variable, excesivamente positivo el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Entonces, esto solo nos refleja que la renta variable en Estados Unidos está retomando esa senda alcista en impulso positivo. Y pues por otra parte tenemos también mucho positivismo para el Hang Seng y algunos indicadores europeos como el alemán y el IBEX. Por supuesto, el FTSE 100 de parte del Reino Unido, unas buenas apreciaciones. Tuvimos unas muy ligeras apreciaciones, depreciaciones, perdón, tal vez con el IBEX Small Cap, pero pues no son depreciaciones muy importantes, no son superiores al 1%. Entonces, en general, el panorama positivo para la renta variable. Si nos vamos para las materias primas, creo que hubo movimientos muy importantes. Si nos fijamos en la columna semanal, observamos que en general el escenario es positivo para las materias primas, favoreciendo muy bien al gas natural y también al café y también al platino. Entonces, de los que mejor le fue, también recalcar la caída del maíz y del trigo, que al final cerraron con unas caídas importantísimas esta semana, y habrá que ver si estos dos serían el inicio de ese periodo definitivo de caída para el resto de, de- de materias primas agrícolas. Hay que revisar, igual ya hemos visto variaciones negativas en varias materias primas agrícolas, a pesar de que no las tenemos aquí reflejadas. Esta es una variación un poco más importante, aquí no refleja como qué tanto varió, qué tanto se modificó. Pues en comparación con la apreciación del gas natural, el trigo y el maíz no cayeron, pero pues hay que vigilarlo porque pues ya cerramos una semana completa con una variación negativa. Ahora, si nos vamos directamente al escenario de criptomonedas, quiero hacer un pare aquí importante, eh, porque lo que quiero resaltar es cómo estas dos gráficas, la gráfica de arriba básicamente es la variación anual de las criptomonedas, mientras que la gráfica de abajo es la variación mensual de las criptomonedas. Entonces, podemos ver cómo el último mes ha sido de tan grandes pérdidas para las criptomonedas, que la variación anual cada vez se está acercando al mínimo, ¿no? Entonces, lo que básicamente quiero señalar es que el terreno es de bastante positivismo que tuvo las criptomonedas, está cayendo y está prácticamente perdiendo perdón, todas las ganancias que tuvo. De hecho, solamente podemos tener apreciaciones todavía ligeras para el Dogecoin y tal vez no, en realidad para monedas importantes, solo el Dogecoin, el XRP casi ya pierde totalmente sus ganancias, el Bitcoin ya perdió totalmente sus ganancias. Y esto, claro, es un escenario que quería hablar de él primero para no llamar al fanatismo, es decir, no quiero que como inversionistas que estamos ingresando a este negocio pensemos que solamente nos centremos en criptomonedas, ¿no? El escenario y la teoría económica siempre nos dice que hay que diversificar para tener una mayor rentabilidad, menor riesgo, puede inclusive elevando una mayor rentabilidad. Y pues claro, si así pones todos tus huevos en una canasta, como dice la teoría económica, pues de seguro vas a tener unos rendimientos muy mal. Entonces, si llamamos al fanatismo y nos quedamos con criptomonedas durante un año porque creemos que es una inversión espectacular y vemos que de 62 pasa a 55 y consideramos que va a seguir creciendo y de 55 pasa a 44 y de 44 pasa a 40 y de 40 pasa a 30, entonces ahí ya estamos definitivamente operando con lo que creemos, con nuestro corazón y por así decirlo, con el sentimiento y no con la cabeza. Entonces, por supuesto, el otro escenario es que esto puede verse como un escenario de entrada. Habrá que observar tanto el análisis técnico como el análisis gráfico, perdón, tanto el análisis fundamental como el análisis técnico para entender si es un buen momento de entrada, pero lo que observamos pues es ese panorama en general que creo que es importante dejarlo claro. Eso es todo para esta semana. No me queda nada más que agradecerles. El día de lunes nos vemos con la sesión de apertura.
de los mercados y también con las sesiones en vivo de trading en vivo. Entonces, muchísimas gracias desde Finanzas Trading, un saludo, que tengan un muy buen fin de semana y no me queda nada más que invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuela Financial. Un saludo a todos, muchísimas gracias.